Romanos capítulo 12, verso 17, dice así la palabra: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal. Bueno, amén. Que el Señor esté bendiciendo esta palabra. Y en este caso vamos a hablar de los enojos que hay en cada uno de nuestras vidas, ¿no? Yo pienso que en un momento de nuestra vida cada uno estamos enojados con la vida, con el Señor, con alguien, con las circunstancias, pero sí que, como dice la palabra, que el enojo reposa en el corazón de los necios. Y cuando está hablando de los necios, está hablando de los tontos, y vamos a dar el sentido después. Pero comenzando de aquí, del verso 17, dice: no paguéis a nadie mal por mal, mal por mal. Entonces, entendemos que los males que te acontecen, primeramente te traen enojos en tu vida. Entonces, cuando hay enojo en nuestra vida, buscamos un culpable. Y acá dice la palabra: a nadie pagaréis mal por mal. Dice 12:19, no venguéis vosotros mismos. Nos está mostrando que cómo debemos actuar, no con venganza, dice. Y dice en el 20, así que si tu enemigo tuviere sed, dale, o tuviere hambre, dale de comer. Entonces la forma de actuar contra, en este caso está mostrando una persona físicamente, es de actuar como nos manda la palabra, no con la esencia de enojo, no con la esencia de maldad, no con la esencia de venganza. Y dice: no seas vencido de lo malo, sino con el bien vence al mal. Entonces, lo que dice nuestras palabras es que no te venzan los enojos para actuar en contra de la voluntad del Señor. Siempre debemos actuar como la voluntad del Señor lo requiere. Como dice la palabra: tuve hambre, dice, y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Entonces, la palabra nos manda a actuar como Dios actuaría, con el perdón y no con la venganza. Entonces, todas esas circunstancias que nos han pasado y que sentimos injustas en nuestra vida, nos lleva a mostrarnos nuestra esencia, y ahí es cuando nos prueba el Señor. Dice que nuestra fe es probada por fuego, dice, ¿no? Por fuego. Así dice la palabra, aunque probada por fuego, dice, entonces va produciendo esa prueba para que sea hallada la alabanza. Y cuando dice alabanza, es que el Señor te exalte para ver cómo es nuestro actuar. Entonces, cuando ve el buen actuar, según la palabra del Señor, como lo requiere el Señor, como la voluntad del Señor lo requiere, entonces va exaltar nuestra vida. Como se lo dijo en una oportunidad a Job: no has considerado a mi siervo Job, dice, varón justo. Entonces vemos que todo por el testimonio que tenía, ¿no? Bueno, sin embargo, estas circunstancias, digo otra vez, nos hacen buscar culpables cuando estamos ciegos, cuando se manifiesta el enojo en nuestra vida, cuando se manifiesta digamos, las injusticias que decimos que pasan en nuestra vida, aunque puede ser cosas injustas, pero todo para probar lo que hay en nuestra vida. Entonces, esto nos lleva a Eclesiastés 7:9 para ir descubriendo por la palabra. Siempre la palabra es lámpara, es luz, y nos va a hablar lo que tenemos en nuestra vida para sacar todo obstáculo que tenemos por delante. Por delante, tenemos muchas cosas que aprender, pero en este caso, los mensajes que envía en cada reunión es porque es nuestra necesidad. Y el Señor habla según la necesidad de su pueblo. Entonces, si hay algo que está obstaculizando la bendición nuestra, en este caso, espíritu de enojo,
es lo que va a hablar y lo va a exponer delante de tu vida. ¿Para qué? Para que vos vayas pidiendo perdón, vayas despojándote de este espíritu, o vayas trabajando el pecado, vayas labrando la tierra para sacar los espinos. De diferentes expresiones lo habla la palabra. Y Eclesiastés 7:9, que no es la excepción, dice así la palabra: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Otra versión dice así: no permitas que el enojo domine, dice, tu espíritu, porque solo en el corazón de los tontos se anida ese espíritu o el enojo. Entonces controla, ¿no? Y nos controla con espíritu de locura, ¿no? Porque cuando uno está está enojado, lo que mayormente le domina es la locura, en el sentido de espíritu iracundo, de decir maledicencia, de desear el mal al otro, y uno que lo está mirando desde afuera, está mirando ese actuar, entonces va a decir: esta persona está loca, está descontrolada. ¿Por qué? Porque justamente está dando rienda suelta a todo lo que tiene en su interior. Entonces sale lo peor del ser humano cuando está enojado. Entonces desea lo peor. Entonces ahí es cuando decimos que está loco, está descontrolado, no tiene control de lo que dice. Y da rienda suelta a todo su espíritu, a todo su enojo. Dice algo parecido también en Santiago 1:20, para ir considerando por la palabra cómo estos espíritus dominan, y después vamos a dar un par de ejemplos que dice en la palabra de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otra versión nos dice así: el que vive enojado no puede vivir como Dios manda, como Dios actuaría, como Dios exige al Hijo de Dios. No es reflejo de la imagen de Dios. Entonces va en contra de la voluntad de Dios. A ver, en 2 Corintios 12:15, que nos dice algo parecido, y para dar simplemente mayor entendimiento a nuestra vida, cómo nos toma este espíritu. Dice así la palabra en 2 Corintios 12:15: y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esto le pasó a Pablo, ¿no? Y a Pablo vemos que cuando le escribe en 2 Corintios, y a los corintios más probablemente como pueblo, ellos ofrendaban a otros, vamos a decirlo así, siervos de Dios tal vez, pastores tal vez, bueno, a otros hombres que venían y predicaban en esa iglesia. A ver, y a Pablo no lo consideraban como apóstol, no lo consideraban, entonces no le ofrendaban, no lo ayudaban, y esto, mirándolo de afuera, es lo que podría causar enojo, ¿no? La falta de reconocimiento. Pero vemos que él no guardó rencor en su corazón, y dice que siguió actuando, siguió predicando, siguió brindando el servicio, aunque él no era considerado como apóstol en esa iglesia. Entonces dice: con el mayor placer gastaré de lo mío, por amor a vuestras almas, aunque yo les ame más y ustedes me rechacen, ustedes no consideren que soy apóstol, por eso no me ayudan económicamente, por eso no me ofrendan. Sin embargo, dice, yo sigo cumpliendo el servicio, les sigo predicando, y en eso estaba demostrando su amor. Y muchas veces nos consideramos así, ¿no? O sea, consideramos nuestra vida la falta de valor que tiene para otras personas, y eso es lo que produce mucho enojo, y uno va ayudando, va brindando, pero a muchos le puede tomar este enojo. Pero sin embargo, Pablo es el referente acá que actuó como la palabra de Dios lo requiere. Y entonces así también tenemos que ir pidiendo perdón, confesando esos pecados, esos enojos que muchas veces detienen el servicio de Dios, que muchas veces producen desmayo espiritual por la falta de valoración de otras personas hacia nuestro servicio, hacia nuestra entrega a Dios, hacia nuestra entrega al camino que les puede pasar a cada uno de ustedes. Algunos dirán: yo estoy haciendo la voluntad del Señor y no me valoran. Yo estoy pidiendo perdón, no me valoran. Yo estoy predicando, no me valoran. Yo cumplo el servicio, lo que me pide Dios no me valoran.
aún soy guía para mi familia, no me valoran. Entonces todo eso produce enojo. Pero como volviendo a Santiago 1:20, dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, va en contra uno de la voluntad del Señor cuando no va pidiendo perdón, porque ahí no está dominando el Espíritu de Dios, sino que está dominando el espíritu de Satanás con enojo, y no vivís como el Señor lo está requiriendo. Porque está con el enojo, está con la venganza, está con la manera propia, está con el odio, está con la bronca, está con el desmayo espiritual, está con el desacuerdo. En lugar de vivir una vida con regocijo, una vida con paz, una vida de descanso, que nos dice la palabra, está viviendo todo lo contrario, un tormento, y parece una vida de impíos, vamos a decirlo así. Ahora en Mateo 5:22, lo que enseñó Jesús aquí, dice así la palabra. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, será culpable de juicio. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y dice en la segunda parte, y quedará expuesto al infierno de fuego. Será culpable de juicio. Entonces el enojo ya nos hace pecadores ante Dios. Y no importa la circunstancia, pero sí quedamos expuestos a ¿qué? El juicio, el fuego que acá habla de tormento, la falta de descanso, la falta de paz. ¿Por qué? Porque reposa el enojo en tu alma. Por algún desacuerdo, por alguna circunstancia, alguna causa, ese enojo está escondido ahí. Y cada día vas perdiendo la presencia del Señor, cada día te sentís más atormentado, cada día te vas haciendo un pasito más al costado de lo que es la voluntad del Señor, y ya no hay el mismo interés, no hay el mismo fuego, no hay el mismo deseo de seguir el camino del Señor. Y dice en el 5:23, por tanto, si traes al altar, dice, tu ofrenda, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Entonces, tu hermano tiene algo contra ti. Si traes tu ofrenda, lo que ellos ofrendaban, de palomas, de becerro, pero y te acuerdas allí que tiene tu hermano algo contra ti. Entonces está hablando de la diferencia, del desacuerdo que produce enojo. Ahí te acordás que hubo una pelea, una diferencia, un rencor, una enemistad. Y dice acá en el 5:24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate primero, dice, con tu hermano. Anda, dice, deja la ofrenda. A ver, y entonces acá nos está enseñando la palabra que primero, para perdonar, para que tome más bien en cuenta tu vida, tu oración, que es lo que le está ofrendando. ¿Qué le ofrendamos al Señor? Nuestra vida, nuestros pensamientos. Entonces ahí está mostrando la ofrenda como una figura, pero es figura del alma. Nosotros nos presentamos ante Dios como una ofrenda, como en el Antiguo Testamento, pero nosotros, nuestra alma. Entonces, reconcíliate primero con tu hermano, y dice, entonces ven y presenta tu ofrenda. Primero perdonar para que tome en cuenta tu oración. Eso es lo que está enseñando. Tu vida, porque vos estás ofrendando tu vida y le estás contando todo lo que te pasa. Entonces, esa es la oración. Pero la oración habla de tu vida, de lo que sentís en sí. Por eso lo decía acá, estás presentando tu alma como ofrenda. Te estás presentando ante Dios. Entonces, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, ahí es que presentarle primeramente o arreglar ese enojo o pedir perdón. ¿Para qué? Para que después sea tomada en cuenta tu oración. Y ahí es cuando entendemos que por qué muchas veces no escucha tu oración. Y es porque hay enojo en tu alma. Hay enojo guardado, rencor, y eso que se anida muy bien, que muchas veces no nos damos cuenta y justificamos el enojo nuestro por causa del error de otro. Entonces, no escucha, y la misma palabra lo dice acá en Primera de Pedro, porque Él
no escucha a pecadores, sino a justos, dice la palabra. Y vamos a primera de Pedro 3:9, vamos a ir descubriendo por la palabra estos espíritus cómo actúan, porque muchas veces, bueno, vuelvo a repetir, ora, y las circunstancias no cambian. Pero vos no estás considerando el enojo que tenés contra un familiar, contra tu marido, esposa, hijos, padre, madre, hermanos. Entonces, ¿cómo va a escuchar esa oración? Entonces uno clama, llora, pero llora más por compasión que por quebrantamiento. Entonces ahí descubrís que hay un odio, que uno tiene venganza, que uno le desea el mal, que uno desea que la vara del Señor caiga sobre esa persona y la destruya. Y muchas veces en el matrimonio se desea, y bueno, ¿por qué no lo toca? Se lo lleva y consigue otra persona. Entonces, no es así, porque nosotros tenemos que vencer con el bien el mal. Entonces, toda clase de conflicto, de pecado, nosotros lo vencemos, como dice la palabra, el amor todo lo puede. Todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces, si decimos que tenemos algo de amor con el Señor, o del Señor, entonces debemos vencer esos espíritus. Y ahí es cuando nos tenemos que humillar, porque esa manifestación de enojo está muy fuerte. Entonces, lleva a no escuchar tu oración. Y vos decís, ¿qué pasa? ¿Dios es injusto conmigo? ¿Por qué no me escucha? Si yo estoy haciendo la voluntad del Señor, y esta persona me causa daño y hace lo que quiere y no le acontecen males. Y no es para eso que nos está enseñando el pecado, sino que nos está enseñando para que seamos libres y para que podamos tener dominio sobre ese espíritu, que no nos domine el enojo, sino que nos domine la paz, el regocijo, el descanso. Al fin y al cabo, la misma palabra de Dios lo dice. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Dice la palabra, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y vos, si pretendés sentir paz en la tormenta, tiene que estar Jesús presente en tu vida, como estuvo en la vida de Pedro. Paz en la tormenta. Eso es lo que quiere dar, en medio de conflicto, en medio de prueba, guardar esa mansedumbre, esa paz, que te domine el Espíritu de Dios y para que pueda vencer con el Espíritu de Dios toda clase de males. Amén. Dice así la palabra, acá, no devolviendo mal por mal, no devolviendo mal por mal. Y dice así la palabra, en el 3:11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz, no los conflictos, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Vemos, la oración que escucha el Señor no es la oración de la venganza, del odio, de la ira, no devolviendo mal por mal. Y en esto entiendo que muchas veces, bueno, cuando decía, no escucha nuestra oración, ¿por qué? Porque cuando devolvemos mal por mal, ira por ira, enojo por enojo, discusión y pleito, simplemente agravamos los males, agravamos los problemas. Y eso nos hace sufrir más porque no resolvemos nada. Entonces eso lo tenemos que dejar en la mano de Dios, como dice la palabra. Venid a mí todos los trabajados cargados, yo os haré descansar. Entonces ahí le presentamos todos los sufrimientos que tenemos, todos los tormentos para que nos haga descansar, para que saque esa pesadez, esa opresión, para que no nos domine el espíritu que está en el otro, el espíritu de conflicto, el espíritu de enojo, todo lo que nos hace irritar de esa persona, para que vengas a la casa de Dios y un día puedas decir, bueno, la verdad que está cambiando mi situación, me está sacando los enojos del pasado, porque no sirve de nada, uno se atormenta, uno se queda muchas veces en el pasado con los enojos, recuerdo del pasado. Entonces, yo como iba meditando por la palabra, muchas veces una persona ya tal vez olvidó esa diferencia, ese conflicto, pero el que se queda con el enojo, queda con el recuerdo. Y en este sentido, bueno, algo que me hizo abrir los ojos una vez, con respecto a la hermana Rosa, hermana fallecida, y una de sus hijas quedó con mucho rencor por el pasado. Y
Bueno, todavía lo guardaba. Cosas que han sucedido tal vez más de 30 años atrás. Y eso ya pasó el tiempo, ya no eran las realidades así, de esa manera. Pero sin embargo, ese pasado le hacía sufrir. Y así es el enojo. Cuando va dominando tu espíritu, pueden pasar años y que los problemas ya no estén más. Sin embargo, uno se queda en el pasado y sigue dominando esos espíritus, porque le trae recuerdos. Y eso es falta de perdón. Esos son los rencores acumulados, el pecado no trabajado que está en los espinos todavía presente y no te deja disfrutar de la paz. Te trae desconfianza con la persona, te trae toda clase de pensamiento de malicia, de maldad, de malos deseos, te trae, vamos a decir, crueldad, porque cuando lo ves sufrir, te gozás con el sufrimiento ajeno, con el sufrimiento del prójimo. Y en ese sentido, la palabra no dice que te despoje de todo peso y del pecado, dice la palabra, porque esos son pecados. Y como dice, de todo peso y del pecado que os asedia. Porque es un peso en sí, llevamos una vida pesada en sí cuando nos turba la mente los enojos. Y en eso hay que trabajar mucho para ir despojándose, porque no es de una sola, digamos, de una sola vez. Cuando ya hay enojos, es porque hay acumulación de pecados. Muchas cosas que no han golpeado, porque yo digo siempre, no es la gota que rebalsa el vaso, sino el contenido de años que uno ha venido acumulando. Entonces, cualquier circunstancia que salta después, simplemente es una gota de algo que ya estaba viniendo a rebalsar, a llenar el vaso, a desparramarse. Entonces saca toda tu furia, todo tu desacuerdo, toda tu violencia, todos tus rencores que ya están habiendo sido acumulados de años. Lo que pasa es que muchas veces decimos en el pasado, lo soporté, lo aguanté, claro, pero lo soportaste, lo aguantaste, no es pedir perdón al Señor para que te limpie, sino es acumulación, un peso, una carga que estás llevando de años que te atormentan. Y dice así la palabra, también nos enseña un ejemplo en Jonás 4:1, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. El enojo de Jonás se apesadumbró, y la pesadumbre es molestia, es disgusto. Estaba enojado, estaba molesto, estaba disgustado, y dice acá en el 4:2, en la segunda parte, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Grande en misericordia, tardo en enojarte. Entonces, las circunstancias llevan a considerar que Dios no es justo por lo que estamos pasando. Y en ese sentido, Jonás fue a predicar el perdón para esas almas, Y vemos que estaban en Nínive, dice, y se enojó porque Dios es clemente, Dios es misericordioso. Dios quería libertar esas almas que estaban cautivas en el tormento. Y vemos que muchas veces decimos, pero ¿cómo? A mí me pide cuenta de cada cosa y el Señor quiere perdonar a una persona que no merece ni siquiera el perdón, que no está en el camino del Señor, que blasfema contra el Señor y me pide amor, me pide ir a predicarme, me pide ir a libertar a los cautivos, y esto nos trae enojo, porque consideramos que es injusto, que lo tendría que consumir, lo tendría que destruir, lo tendría que castigar, tendría que tratar en enfermedad incurable. Pero, sin embargo, como Dios es amor, y dice acá que es clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, y esa es la manifestación de Dios. Y los hijos de Dios tienen que mostrar también la clemencia y la misericordia, si somos hijos de Dios, el reflejo de nuestro Padre. Y ahora dice en el 4:3, ahora, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Por qué? Porque estaba enojado. Entonces, cuando está enojado, ¿hay deseo de qué? Crece el tormento y en la muerte. Uno no le importa ya ni su vida, pierde todo interés por la vida, parece una angustia el camino,
parece un tormento y el tormento va creciendo mientras reposa el enojo. Va creciendo y contra estos espíritus, estas manifestaciones tenemos que luchar, pelear, decirle al Señor perdonad porque estoy a punto de caer, como dijo David. Y dice así la palabra, 4:4. Y Jehová le dijo, tanto te enojas, hace bien en enojarte tanto. Dice, esa es la pregunta que le hizo a Jonás y esa es la pregunta que nos puede hacer a cada uno de nosotros el Señor. Y entonces, en ese sentido, ¿actuás como Dios actuaría? Con clemencia, con misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Actuás así con el prójimo? Con la persona, como dice acá, que está ciega, que no ve, que no discierne entre la mano izquierda y la derecha, que no tiene la palabra, que no tiene la salida, mientras vos teniendo la salida, no actúas de la misma forma. Ahora dice así la palabra en 4:10. Le dice el Señor, tuviste lástima de la calavecera. Y esa que el Señor permitió un gusano y en el espacio de un día, de una noche desapareció y hirió la calavecera. Y dice, y no tendré piedad yo de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. Tuviste compasión de la calavecera. Las cosas que cuando nos apartamos, cuando nos enojamos, ya vamos logrando más que un alma, las cosas que estimamos como ganancia, bienes personales, materialismo, todas esas cosas que va permitiendo el Señor que toque en nuestra vida. Valoramos más que eso y ahí es cuando nos expone la palabra, nos enrostra la palabra, que todavía no tenemos amor a las almas. Entonces dice, no saben discernir. Dice, ellos no saben, vos sabés, lo hacés conscientemente y ellos no, esa es la diferencia. Y todo lo que se hace consciente es adrede, es a propósito, es premeditado, es pensado, es planeado con el fin de generar daño. Y esa es la diferencia, porque la palabra te lo dice y vos ya lo venís premeditando. Entonces el enojo premedita, el enojo planea cómo destruir a la otra alma. ¿Por qué? Porque hay rencor, porque hay ira. Entonces, esto es porque se anida, premeditado, como dice acá la palabra, dice, no saben discernir, no saben discernir. Entonces, el ser consciente, te dice acá la palabra, te tiene que llevar a pedir perdón, no a premeditar, no a pensar, no a hacerlo a propósito, adrede, porque vos tenés discernimiento por la palabra, que esto genera daño, que esto trae destrucción. Entonces, esa es la diferencia con el alma que no tiene discernimiento. Y discernimiento, no solamente digo, ¿son inconversos? Puede ser. A ver, son creyentes que todavía no, dice, no les amaneció. Son creyentes que todavía no les reveló la palabra, como le dijo a Pedro, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre. Y puede ser, cualquiera de estas personas puede ser, pero no discierne, por eso lo hace. Entonces, vemos que el Señor permite muchas veces para exponer lo que está dentro de nuestra vida, nos va probando, pero no va probando para crecer, para despojarnos, para ser superiores espiritualmente, ir avanzando en el camino del Señor, siendo como, si somos guía, como Moisés. Moisés fue guía, entonces con él trató primero en el desierto, y después de haber conocido el desierto, llevó o guió a un pueblo. Y así también, como vos sos cabeza de tu hogar, como vos comprendés algo de la palabra, como tenés un poquito más de discernimiento, justamente el tormento siempre va a ser para vos por el enojo, porque te está diciendo, ese enojo no es mío, ese enojo es de Satanás, vos tenés rencor, entonces por los rencores, los enojos, recibís la consecuencia, no tenés la paz, no tenés el descanso. Y ahora nos dice algo de esto en Génesis 4:3, dice así la palabra, aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, dice, una ofrenda. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas. Pero dice, Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda.
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, dice la palabra. Decayó su semblante. Entonces, esta palabra, cuando trajeron los dos la ofrenda, y dice, se ensañó, dice la palabra. Y ensañarse, lo que quiere o lo que significa, es deleitarse en causar el mayor daño y dolor posible a quien ya no está en condiciones de defenderse. Y esto es lo que hizo, en este sentido, Caín matando a su hermano. Entonces habla de una irritación, de un espíritu de furia, de violencia. Y dice que acá, en esta segunda parte, se ensañó Caín y decayó su semblante. Y ese decaer de semblante es que andaba con rostro amargado, con rostro decaído. Mucho enojo se notaba en su rostro, como dice otra versión. Por eso Caín se enojó muchísimo y andaba amargado. Y dice la palabra en el 4:6, la pregunta que le hizo el Señor. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué te trae enojo? Pero le hace pregunta para que sea consciente, para que se dé cuenta, porque el Señor diciéndole todo, pero para que sea consciente de él. Entonces, para que indague él, ¿por qué te has enojado? Entonces, nos hace una pregunta, ¿por qué nos enojamos? ¿Cuál fue la raíz que originó el enojo? ¿Por qué reposa el tormento en nuestra vida, en nuestra alma? ¿Por qué está reposando? Las preguntas no están porque sí en la Biblia, sino que también nos están haciendo a nosotros el por qué hay enojo, por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante. Dice, si bien hicieres, a ti será su deseo, y tú, dice, te enseñorearás de él. A ver, leamos otra versión. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado estás listo para atacarte como un león. Como un león. ¿Por qué? Porque está agazapado el león está agazapado, una fiera, dice en otra versión. Y cuando el león está agazapado es porque en cualquier momento puede saltar y está listo para devorar. Por eso él dice, con todo está a la puerta. Entonces, si hace lo bueno, el Señor te va a escuchar, pero si hace lo malo, el pecado está a la puerta y vos te tenés que humillar porque te va a devorar a vos. Entonces le dice, con todo te enseñorearás de él. Y cuando te dice, te enseñorearás de él, te dice, no te dejes dominar por el pecado, no te dejes dominar por Satanás. Entonces, entendemos, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo todo lo puedo. Él me fortalece, Él me da nuevas fuerzas. Vos podés. Eso es lo que está diciendo. El Señor te apunta el pecado. Pero también dice, con todo tenés autoridad sobre Él. Vas a poder contra Él. Y si el Espíritu de Dios está con vos, ¿quién contra vos? Dice la palabra. ¿Quién contra ti? Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces me va a dar fuerza, autoridad contra el enemigo. Te apunta el pecado, pero con todo eso te da la salida. Con todo eso te muestra el camino. Yo soy el camino, la verdad, la vida, dice el Señor. Y como dice Él, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera copiarme, el que quiera imitarme, tome su cruz y sígame. Y a ver, imitadores de Dios, imitadores de Cristo, significa humillarnos ante la voluntad del Señor. Hacer su voluntad y no la mía. Cuando decimos que llevamos la cruz y que andamos agachados, habla también de inclinación. Porque inclinarse a hacer la voluntad de otro, porque ellos se inclinaban, reverenciaban a su amo, y cuando muestran la figura de la humillación, se tiraban al piso inclinados, como juncos, dice que oraban. Así los fariseos, entonces, está mostrando una imagen de lo que es humillación. Me doblego, hago la voluntad de mi amo, y así la cruz también nos tiene que doblegar, o nos doblega a hacer la voluntad del Señor. Porque la cruz es símbolo de ¿qué? De matar nuestro egoísmo, nuestras maneras, nuestro razonamiento y hacer lo que la palabra está requiriendo. Pedir perdón por esos enojos del pasado,
esa maldad, esos malos deseos que reposa, y por eso muchas veces no escucha nuestro corazón. Es obstáculo el enojo para que tu alma se presente ante Dios, para que esa oración pueda ser escuchada, porque vos, como dice en la parábola del siervo que tenía un deudor, dice, y este le clamaba, y le seguía clamando, y bueno, entonces lo perdonó. Pero este encontró un consiervo suyo y dice que se acordó que tenía una deuda y lo agarró y dice le requirió todo lo que le debía. Y cuando se enteró, el amo le dice, siervo malo, ¿no debías hacer tú también lo mismo que yo hice con vos? Yo te perdoné toda la deuda y vos también tenías que hacer lo mismo. Entonces, de la misma manera nos muestra un proceder la palabra, porque nosotros queremos el perdón de Dios, pero no querés el perdón para tu prójimo. Y ahí está el impedimento de nuestra bendición. Y eso hace acrecentar el tormento, porque un alma con enojo es un alma que está enojada con la vida, con las circunstancias, con la gente. Es un alma que no vive en paz, una vida con rostro angustiado, amargado todo el tiempo, que no es sociable, es aislado, que vive oprimido, que vive buscando culpables y no busca la solución, sino que la solución para esa persona es la muerte de la otra persona, es el perjuicio de la otra persona, y eso no lo manda la palabra. La palabra manda a perdonar. Dice, 7 veces cae el justo y tú lo levantarás. Dice la palabra, ¿hasta cuánto debo perdonar a mis hermanos? Dice, ¿hasta 7? Dice, hasta 70 veces 7. Se lo va multiplicando el Señor. O sea que siempre tiene que haber perdón para un alma que te ofende, porque nosotros tenemos que reflejar la vida, la misericordia, la paciencia de Dios. Y dice así la palabra en Lucas 7:40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo a Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dice, rectamente has juzgado. Muy bien has juzgado. Y después le dice, vuelto a la mujer pecadora, se entiende lo que es pecadora, dijo, ve a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Poco ama. Vemos en esta última parte, porque el Señor nos quiere perdonar, ¿no? Entraron 2 pecadores y les perdonó a ambos. Pero yo entendí acá que, como dice en otra versión, si demuestra tanto amor, es porque le han sido perdonados sus muchos pecados, dice otra versión. Si demuestra tanto amor, es porque le han sido perdonados sus muchos pecados. A quien poco se le perdona, poco amor manifiesta. Entonces, yo entendiendo de acá esta palabra, hermano, que a aquel que le perdonas mucho, vas trabajando el pecado, pero que le perdonas mucho, al tiempo te va a amar mucho también. Esa es la diferencia de lo que enseña acá. Y va a ser tu mejor aliado, tu mejor compañero, compañera, porque una persona consciente de favores grandes te trae también grandes aliados. ¿Por qué? Porque fue perdonado grandemente. Entonces, en ese sentido, no sea vencido de lo malo, sino que en el bien vence el mal. A esta pecadora se le perdonó mucho,
mucho, dice. Y sin embargo, fue la que más amó al Señor. Entonces, así también tenemos que considerar la palabra. Mucho daño en nuestra vida, tal vez puede ser así. Pero ¿qué pasa? Nosotros, si vamos perdonando, vamos juzgando, vamos pidiendo perdón, esa persona te va a traer mucho beneficio. Sea marida, sea esposa, sea hijo, sea el que fuere que te es tropiezo hoy, vos con el bien tenés que vencer el mal. Por eso uno tiene que orar, hermano, para sacar esos enojos, porque eso te va trayendo grandes favores. Cuando sea consciente, por la palabra, le quiebre, le manifieste el conocimiento de la voluntad del Señor, va a ser consciente de los grandes favores, los grandes beneficios que hiciste con su vida, y eso es lo que le va a llevar a doblegarse ante la voluntad del Señor y va a ser tu compañero de aflicción en lugar del tropiezo a tu vida. Entonces, a partir de esta palabra, digamos que el Señor nos va enseñando, ¿no? Cuántas cosas hay para juzgar en nosotros, para ganar a nuestro enemigo, para que no seamos vencidos de lo malo, para que no nos arrebate la presencia de Dios los enojos, para que no nos traiga ese espíritu de abandono, de desgano, de desaliento, sino que la palabra nos va inculcando a perdonar, a trabajar el pecado, a despojarnos de esos enojos, y con el tiempo vamos a ver en nuestra vida los beneficios, los aliados, las personas que van a estar, que antes eran nuestros enemigos, sin embargo, hoy están predicando la palabra del Señor. Así fue con Pablo. Tengan en cuenta que Pablo era perseguidor de la iglesia, sin embargo fue el más grande apóstol al que se le reveló la gracia de Dios, y en ese sentido muchas veces el Señor nos señala que podemos ser tropiezo a la obra si no somos conscientes por la palabra de que el manejo con enojo, con miedo, con temores solamente trae tropiezo a la obra, al conocimiento. Pero sin embargo, el hacer la voluntad del Señor, como se lo dijo a Ananías, andá y orale, andá, imponerle la mano, andá, enseñale, porque yo voy a ser un grande siervo de esa persona. Yo voy a ser un gran hombre de Dios. Él va a llevar mi palabra ante reyes, ante sacerdotes, dice, porque le voy a enseñar. Juan, dice, consciente, o cuánto debe pasar por mi nombre, cuánto debe ser afligido. ¿Por qué? Porque le va a enseñar la voluntad del Señor. Entonces, en ese sentido, así también de la misma forma, hermano, nos va tomando la palabra así, nos va enseñando para que nosotros podamos actuar correctamente y podamos hacer la voluntad del Señor sin ira, sin enojo. Esa oración que no sea impedida, sino que sea escuchada, y cuando va a ser escuchada va a llevar a cambiar todo nuestro entorno, todo lo que tienen marido, mujer, hija, hermano, que hay un enojo en sí. Perdóname, Señor, para que yo pueda hacer tu voluntad, para que no me venza Satanás, para que no me devore en el camino de Satanás, para que ese enojo no me genere tormento, sino que pueda sentir tu paz. Amén. Que el Señor le bendiga.